Serie que se me ha hecho a mí muy interesante. Mientras más la estudio, más salen cosas, y yo creo que podemos inclusive hasta aventarnos 2, 3 meses hablando de este tema, pero es interesante ver lo que Dios hace y lo que Dios hizo, no solamente en el pueblo de Israel, sino lo que está haciendo todavía en la iglesia, y cómo las conductas de ambos pueblos, tanto de Israel como de la iglesia, son muy similares. Nuestras conductas son muy parecidas. Lo que ellos hicieron, de alguna manera lo estamos haciendo también nosotros, y lo que ellos dejaron de hacer, también nosotros lo estamos dejando de hacer. Abran sus Biblias en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Este es el versículo que hemos estado tomando como base, un llamado que hace este profeta antes de que el pueblo sea llevado cautivo a Babilonia, antes de que este pueblo sea traspasado, antes de que sea demolidas sus paredes, antes de que el templo tan glorioso, aquella inauguración tan fastuosa que hizo el rey Salomón cuando inauguró el templo, la gloria de Dios llena ese lugar, y dice que los sacerdotes no podían ni siquiera estar ahí, no podían ministrar porque era tan grande la presencia de Dios. Bueno, ese templo tan hermoso, tan grande, iba a ser totalmente arrasado, iba a ser saqueado. Todo el oro, la plata, el bronce, todas las cosas hermosas iban a ser robadas, sustraídas, y Dios le avisaba al pueblo. Dios le decía: esto va a suceder si no se vuelven a mí. Y el pueblo no quiso hacer caso. El pueblo prefirió seguir en los caminos que habían aprendido de todas las naciones paganas de alrededor. Así es que en Jeremías 6:16 el Señor vuelve a hacer esta misma pregunta, y dice el versículo, léanlo conmigo en voz alta. Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Dios estableció, hermanos, sendas por las que el hombre debería de caminar desde el principio, desde el inicio de la creación. Sin embargo, la reacción de la humanidad siempre ha sido estas últimas palabras de este versículo. La humanidad siempre ha dicho: no quiero caminar en lo que Dios ha dicho. No quiero caminar por los caminos que Dios ha trazado. Yo quiero andar por mis propios caminos. Yo quiero andar por los caminos en los que me enseñaron mis padres, mis abuelos, mis antepasados, mis generaciones pasadas. Yo solamente quiero caminar ahí. Y la consecuencia ha sido que la gente está viviendo completamente alejada de Dios. Destrucción, violencia, maldad, iniquidad. Y todavía preguntamos inocentemente: ¿por qué Dios, si dice que es tan bueno, por qué permite que los niños sufran tanto? ¿Por qué permite Dios que haya guerras? ¿Por qué permite Dios? Y no nos damos cuenta que es por nuestra propia negligencia. A través de las profecías, hermanos, del Antiguo Testamento, Dios siempre llamaba a su pueblo escogido, a Israel, a que volvieran a caminar por esos caminos de santidad, por esos caminos de perfección, para que pudieran sobrevivir en un mundo que estaba rodeado de idolatría. Era un mundo pagano alrededor, un mundo donde había destrucción, y el pueblo se estaba contaminando de todo eso. Y Dios les decía: tienen que regresar, tienen que volver otra vez a la palabra, tienen que obedecer mis mandamientos. Y el pueblo no quería obedecer a Dios. Había momentos en que reconocían su necesidad de Dios. Se levantaba un líder, ¿verdad? Y ese líder tenía temor de Dios, y ese líder guiaba al pueblo a que hubiera un reencuentro con Dios. Pero resulta que se moría ese líder, y volvían a caminar otra vez por los caminos de la idolatría y de los otros pueblos que estaban alrededor.
o salían del apuro, estaban en guerra, clamaban al Señor, se humillaban, oraban, buscaban a Dios, llegaban a todos los cultos, estaban puntualitos en la iglesia, pero una vez que se resolvía su problema, se alejaban de Dios. Y no regresaban nuevamente y regresaban otra vez a sus malos caminos. Para el cristiano hoy, en este tiempo, hermanos, que estamos viviendo nosotros, sigue siendo igualmente atractivo todo lo que era atractivo también para Israel. A final de cuentas, los caminos que nos presenta el mundo no son tan espantosos ni son tan desagradables. ¿Quién ha dicho eso? Lo que el mundo nos invita para desviarnos de Dios no es nada desagradable, porque entonces nadie iría. Todo lo que el mundo nos presenta es totalmente agradable a la vista, es totalmente agradable a nuestros sentidos, ¿verdad? Cuando se te presenta una vida de lujo, de placeres, de dispendios, de tener todo lo que siempre has querido, tener el carro que siempre has soñado, la casa, todo lo que siempre has soñado. Y el mundo te dice, mira, si vas por este camino, yo te lo puedo dar. Es un camino muy atractivo. El resultado es algo que nos atrae, es algo que deseamos todos. Salomón decía, los ojos no se cansan de ver. Cuando vas al mall, cuando vas a las tiendas, te dan ganas de agarrar de todo. ¿A poco no? No. Oílo, el primero. No. Y nomás vas ahí por los aparadores y vas por las ventanas y ya llevas una bolsita por lo menos con un trapito, ¿no? Pero en cada aparador te paras y mira. Y en algunos hasta te animas y te metes y me la voy a probar a ver si es cierto que está bien. El problema es, hermanos, que muchas veces para llegar a eso, cuando nuestros ojos se llenan de todo eso, escogemos un camino totalmente diferente que el que Dios nos ha mandado. Lo que el mundo ofrece es atractivo, es deseable. En nuestra carne esos caminos son codiciables, exactamente igual como le pareció a Eva en el huerto de Edén. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y no solamente era agradable a los ojos, sino que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y lo comió y se lo dio a su Hani también. Hani. Lo que el mundo presenta, hermanos, no necesariamente es horrible y espantoso. El pecado no es horrible y espantoso y horripilante y guácalas de pecado. No, no. El pecado es atractivo. El pecado es codiciable. El pecado es deseable. Si no, imaginen, todos seríamos santos. Nadie quisiera, pecado, guácala, fuchi, no. Pero cuando hay pecado, y empezamos, el pecado es atractivo. La codicia, el chisme, la vanidad, la vanagloria, la sensualidad, la lujuria, la hechicería, la brujería, todo eso es atractivo. Todo eso es atractivo. Estás viendo y te aparece de pronto en tu teléfono tu horóscopo. No, yo soy cristiano y el Señor dice que no. Cáncer, este día. No. Señor reprenda, el Señor reprenda. El de tu esposa dice que es atractivo, nos llama la atención. El pecado es codiciable. El mundo constantemente nos pone por delante, hermanos, caminos que nos llevan a los placeres, a los lujos, al derroche, a las cosas que al final se van a convertir en nuestra destrucción. El problema radica en que para alcanzar todo eso hay que caminar por caminos que no son los caminos del Señor, no son los caminos que el Señor nos ha mandado. Dios te puede bendecir y te puede prosperar, por supuesto que sí. Nada más recuerda que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es una diferencia muy grande. ¿Dios quiere bendecir a su pueblo? Claro que sí. ¿Para qué? Para que digas, mira ahora el carrazo. No. Te está bendiciendo para que tú puedas ser bendición para otros, para que su reino se pueda establecer,
Pablo dice, el que robaba ya no robe más, trabaje con sus manos. No dice para que tenga todo lo que necesita, dice para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Cuál es el precio, hermanos, de toda esta desviación que el enemigo nos ha marcado? ¿Cuántas familias se han destruido por caminar caminos de codicia? Dios nos manda a volver a considerar estas sendas antiguas, las primeras instrucciones que dio a la humanidad para poder vivir de manera que fuéramos bendecidos por Él, prosperados por Él, pero sin alejarnos de nuestra comunión con Dios, manteniendo una relación de santidad con Dios. Al final de cuentas, Dios nos había entregado toda la creación para sojuzgarla y para gobernar sobre la creación. No teníamos necesidad de codiciar nada. Dios nos los había dado para que fuera todo nuestro. La primera senda que hablamos la semana pasada, o camino que Dios nos mandó, fue la obediencia. Dios nos da una orden que seguir en cada área de nuestra vida, nos dice cuál es la opción contraria, qué es lo que va a suceder si no obedecemos, y por supuesto que hay consecuencias si desobedecemos lo que Dios nos ha mandado hacer. El hombre decidió desobedecer. Gracias a Dios por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios por Jesucristo, porque ahora, y esto lo vamos a ver en Gálatas, no por lo que nosotros podamos hacer, no por lo que yo tenga la capacidad, yo no puedo obedecer a Dios, yo no tengo la capacidad de volver a estas sendas antiguas por mí mismo, ahora lo hago por medio de Jesucristo. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él es el único que me puede ayudar a caminar nuevamente por esas sendas antiguas, regresar a ese modelo divino, el modelo que Dios estableció para nosotros desde el principio. Cristo es el restaurador de las sendas antiguas y podemos confiar en Él para volver al camino correcto. Así es que vamos a hablar de la segunda senda que nos marca el libro de Génesis, que sucede todavía ahí en el huerto de Edén. La segunda senda, después de la obediencia, inmediatamente lo que Dios hace es establecer la unidad de un matrimonio. La unidad matrimonial es una senda que ha sido menospreciada generación tras generación. Una senda que mucha gente cree que no tiene ningún valor y que ya no tiene mayor relevancia en nuestro tiempo. La gente ahora dice, vivamos juntos, no importa, no nos casemos, así si nos cansamos el uno del otro, pues nos separamos y cada quien por su lado. ¿Y cuál es el problema? Es solamente un papel, no tiene ninguna importancia. A mí no me domina un papel, a mí me domina el amor que tengo por ti. Y entonces decidimos establecer nuestro propio camino, independientemente del camino que el Señor mandó que hiciera. Muchas parejas deciden, y esto ha sido en todas las generaciones, que la senda marcada por Dios es obsoleta, que no es importante y que las sendas que está marcando el mundo con sus ideologías diabólicas ahora pues son una mejor opción. Y entonces viene la desgracia. Millones de mujeres por todos lados sufriendo abandono, hombres embarazando mujeres por todos lados, niños abandonados o creciendo en hogares totalmente disfuncionales, hombres y mujeres viviendo de pareja en pareja, coleccionando demonios de unos y de otros. Y ahora las leyes y la sociedad normalizando la sodomía y todas las aberraciones inmorales que han destruido a cientos de civilizaciones e imperios a lo largo de los siglos, porque los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, dijeron, no andaremos por esa senda. No andaremos. Dios instituyó el matrimonio no como una diversión. No estableció el matrimonio como algo banal, sin importancia. Después de la obediencia,
fue la segunda senda que le traza a la humanidad. Esto no lo escribió Moisés, esto no lo escribió Pablo, hermanos. Fue Dios mismo, sabiendo que la unidad de un matrimonio, la unidad entre un hombre y una mujer sería solamente sería eso lo que le iba a dar la fuerza necesaria y la solidez y los cimientos y fundamentos necesarios a la humanidad que estaba a punto de empezar a aparecer sobre el planeta. Es la senda del matrimonio que Dios establece como la base de la sociedad. Cuando yo fui a la escuela todavía en la primaria, esta era una de las clases en una materia que antes se llamaba civismo. ¿Alguien se acuerda de esa materia? Civismo. Bueno, en civismo establecía que la familia es la base de la sociedad. Eso no se enseña ya más en las escuelas. Eso se borró totalmente de todos los libros de texto. ¿Por qué? Porque la ideología del mundo dijo, eso de la familia es muy relativo. Eso de un hombre y una mujer, no es necesariamente así. Ahora una familia se considera cualquier núcleo social conformado por puros hombres o por puras mujeres, o por hombres que se creen mujeres, o por mujeres que se creen hombres, o por este que se cree que tiene 5 años aunque tenga 60, y este que se siente como de 20 aunque tenga 100. No importa. Ahora la familia es un núcleo de personas, cualesquiera que sea. El mundo decidió su camino. El mundo puso una senda. Decidió apartarse de la senda que Dios había trazado, y la desgracia la estamos viendo ahora y estamos viviendo en esta generación. Y las siguientes 2 generaciones que vienen, hermanos, las expectativas no son nada buenas. Déjenme decirles 3 principios que tenemos, como dice Jeremías, que detenernos, mirar, preguntar y regresar a la senda que Dios estableció para los matrimonios. La primera, el primer principio, Génesis 2:18, busquen en sus Biblias, por favor. Génesis 2:18, si ya abrieron sus boletines electrónicos, ahí están también las lecturas bíblicas. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que el matrimonio fue algo que Dios dijo. Fue dicho por Dios antes de que existiera el pecado dentro de la humanidad. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El relato de la formación del matrimonio, de la unidad matrimonial, se lleva a cabo antes de que la creación fuera contaminada por el pecado. El matrimonio fue creado en un ambiente totalmente de santidad. El matrimonio es parte misma de la creación de Dios. El matrimonio se establece en el día 6 de la creación. Todavía Dios no ha terminado la creación. Todavía Dios no se sienta en el 7º día a descansar y entonces se le ocurre, creemos entonces al hombre y a la mujer y hagamos un matrimonio. No, el matrimonio es todavía parte de la creación. Es parte del proceso de la creación. Esto nos deja ver por qué el empeño de Satanás, hermanos, por ridiculizar, por desvirtuar el matrimonio, el por qué la gente no quiere caminar por esta senda. Cuando Dios establece los cielos, los mares, las montañas y ordena que se formen todo tipo de animales, reptiles en la tierra, aves en los cielos, peces en el mar, decide entonces poner un gobernante sobre toda esa creación. Así es que en el día 6º, antes de dar por concluida la creación, forma al hombre, varón y hembra. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo el animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Lo enfatiza 2 veces. Imagen de Dios. Y lo establece desde ese momento. Varón y hembra los creó. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto, dice el versículo 31. Todavía estamos dentro de la creación. Todavía es parte de la creación. Todavía es parte de esa perfecta creación, hermanos. Dentro del periodo de la creación, el hombre y la mujer como unidad para gobernar, para sojuzgar a la creación, habían sido formados a imagen y semejanza de Dios, con el aliento de Dios mismo sobre su nariz, en igualdad de circunstancias, complementarios los dos, con la misma dignidad, en la perfección divina de la creación. El matrimonio no fue un invento de las civilizaciones antiguas. No fue una costumbre social que se fue imponiendo al pasar los siglos. No fue tampoco ni ha sido una formalidad de la sociedad. No es para que hablen mal de ti o de tus hijos. No es un asunto ni siquiera legal el matrimonio, aunque lo hacemos delante de las autoridades. Pero no es un asunto solamente de hacer la gran fiesta. No es para agradar a nadie. El matrimonio no es para remediar nuestros errores de juventud. El matrimonio es un asunto de creación divina. El matrimonio es un asunto de creación divina. Es una senda que Dios estableció antes de que el pecado y toda la distorsión de la vida apareciera sobre la tierra. Era el día sexto. Dios todavía no descansaba de la creación. No se sentó a descansar en el día séptimo y dijo, como que me faltó algo. No fue así. Con la misma fuerza que usó, hermanos, para establecer el sol, la luna y las estrellas en sus órbitas. Con la misma fuerza con que se separaron las aguas de la tierra, con la misma fuerza que brotaron el agua, las plantas, la vida sobre la tierra, con la misma fuerza, con la misma intensidad, creó una unidad indivisible entre 2 seres, llamado matrimonio. Varón y hembra los creó, a imagen y semejanza de Dios los creó. Los creó para que gobernaran y para que sojuzgaran a toda la creación. Qué poder tan grande le dio Dios a Adán y a Eva, hermanos, consolidándolos en un matrimonio. Qué poder tan grande recibieron este par de seres humanos, un hombre y una mujer. Hombre y mujer, totalmente, sin variaciones. Hombre y mujer, los dos en igualdad de circunstancias, unidos, armados por Dios para poder tener autoridad sobre toda la creación. Si estás casado o si piensas casarte algún día, y si no te piensas casar igual, detente en este momento y mira si tu idea de matrimonio está en esta senda o está en otra senda. ¿Cuál es tu idea de matrimonio? ¿Dónde está tu idea de matrimonio? ¿En esta senda marcada por Dios? ¿O tu idea de matrimonio es otra que no tiene nada que ver con la senda de Dios? Si crees que la unidad con la pareja que Dios te dio es tan fuerte como la misma creación de Dios, ¿qué tan en serio te estás tomando tu matrimonio? ¿Has establecido tu matrimonio con toda la seriedad que Dios demandó?
¿O solamente has estado jugando a las parejitas? ¿O te pareció bien mejor tomar una de las sendas del mundo porque es más fácil o porque, así es menos compromiso? No tengo que firmar nada, no estoy comprometido con nada, no estoy amarrado con nada, así me la llevo mejor. Así nos podemos dejar sin problemas, o algunos dicen porque así conviene para mis negocios. Es que si me caso, entonces los impuestos, y mejor así me quedo porque así me conviene. Porque la senda de la tranza de impuestos me dice que es mejor para mí. Pero acá está la senda que Dios marcó. Esta es la senda que Dios marcó. Y dice que si caminamos por esta senda, hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Cuántas parejas, hermanos, viviendo sin descanso para su alma, porque no han aplicado la fuerza de la creación de Dios en su matrimonio? ¿Creen que fue cosa de ellos? ¿Creen que se les ocurrió a ellos? ¿Creen que solo fue porque se enamoraron y se casaron? Se me puso enfrente la chavita esta y, pues le hice ojitos, me hizo ojitos, nos gustamos, nos quisimos y ya nos casamos y tan. No. Está bien que te enamoraste y que las mariposas y todo el rollo, pero fue Dios el que lo estableció. Fue Dios. ¿Quién fue? ¿Fueron los ojitos verdes? ¿Fue el cuerpo atlético del varón? ¿Fue el cabello largo y rizado? ¿Fue la barba prominente de él? Fue Dios. Fue Dios el que estableció tu matrimonio. Considera la fuerza que hay cuando un matrimonio muestra la unidad que Dios creó antes de que el pecado existiera. Y dijo Jehová Dios. No fue nadie más, fue Dios el que dijo. No lo dijeron los filósofos griegos ni los pensadores modernos. Lo dijo Jehová Dios en el sexto día dentro del proceso de la creación. Génesis 2:1 dice, entonces sí, después de esto, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Estaba completa la creación, y la creación incluía un matrimonio, una pareja, un hombre y una mujer. Segundo principio sobre la unidad matrimonial. Somos del mismo material genético. Dilo conmigo. Somos del mismo material genético. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Génesis 2:21, después de Génesis 1, que dice lo que había sucedido, nos dice Génesis 2, ¿cómo fue que sucedió? Génesis 1 solamente dice, y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios, y les dijo fructificad y multiplicaos, les da las instrucciones. Pero en Génesis 2 ya se toma un poquito más de tiempo el escritor y nos dice cómo fue eso que pasó en Génesis 1. Así es que Génesis 2:21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. A ver, todos los Adanes que están aquí, caigan en sueño profundo. Y los varones dijeron, amén. Sueño profundo, es decir, lo anestesió, hermanos. Lo anestesió. Esta es la primera cirugía que encontramos en la Biblia. La primera cirugía de la humanidad. Adán cayó anestesiado, no dormido. Lo anestesió Dios. ¡Pum! Y mientras este estaba dormido, dice que rajó su costado, sacó una de sus costillas, le volvió a cerrar aquí, a coser la carne en su lugar. Y de ese material que sacó de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, de ahí forma una mujer y la trajo al hombre. No me preguntes cómo fue, ya les estoy viendo la cara. No sé. ¿Cómo de una costilla va a salir este monumento? No sé, pero salió. Por eso Dios es Dios.
Lo que sí es cierto, hermanos, es que tomó este material genético. Este es un principio que el mundo quiere ignorar porque sabe que es un principio divino. Por favor, escuchen bien, hermanos, despiertos. No fuimos hechos de distintos materiales los hombres y las mujeres. Dios no lo hizo así. Hizo una sola vez la mezcla del barro que agarró de cierto lugar, que fue el que tomó con sus manos y lo moldeó y formó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida. De ese mismo material genético extrae un pedacito para formar a la mujer. No hizo otra mezcla, no agarró barro de otro lado. No volvió a hacer el mismo procedimiento para la mujer. ¿Por qué? Porque lo que Dios quería y lo que Dios necesitaba es que fueran una sola unidad. Y tenían que estar hechos de lo mismo. Ese hombre que estaba dormido ahí, anestesiado por Dios, dentro de él ya estaba la imagen y semejanza de Dios. Mientras dormía, su respiración, él tenía el aliento de vida que Dios le había dado. Así es que cuando toma esa costilla para formar a la mujer, es exactamente el mismo material que Dios había bendecido previamente y al que le había soplado aliento de vida. Hermanos, no sé si alcanzamos a entender lo que está sucediendo aquí. No fuimos hechos de distintos materiales. Dios no lo hizo así. Ya con vida propia, Adán toma una parte de él para formar lo que Dios mismo llama ayuda idónea. ¿Cómo lo llama Dios? ¿Sirvienta idónea? ¿Chacha idónea? ¿Mujer subyugada idónea? ¿Mujer a la que iba a dominar Adán? Ayuda idónea. ¿De dónde ha sacado entonces, mis amados hermanos? ¿De dónde ha sacado el hombre la idea de sentirse superior a una mujer? ¿De dónde? ¿Y de dónde ha sacado la mujer sentirse inferior al hombre? Del mismísimo infierno. De ahí ha salido esa idea. Porque Dios no lo hizo así. Varón y hembra los creó del mismo material genético donde Él había soplado aliento de vida. Así es que no puso al hombre para subyugar a la mujer. Ni tampoco puso a la mujer como si fuera un tapete donde el hombre pudiera pisar a gusto. Dios no los creó de esa manera, jamás, jamás. Tampoco Dios ha mandado a que las mujeres se rebelen y ahora quieran ser superiores al hombre. Tampoco habló de igualdad de derechos y de igualdad de no sé qué tanta tontería que se traen ahora. Dios estableció elementos, principios, ni a uno más ni a uno menos. Nos hizo complementarios. Somos complemento el uno del otro. Ninguno es más, ninguno está arriba, ninguno está abajo. Dios nos creó de manera complementaria. Génesis 2:23, dijo entonces Adán, cuando despierta y cuando ve la creación de Dios: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Varones, díganlo conmigo por favor esto. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta es la senda, hermanos. Esta es la senda, hermanos y hermanas. Esta es la senda. Esta será llamada varona.
porque del varón fue tomada. Era un perfecto complemento, hermanos. Tenía otras características físicas, por supuesto. Tenía una fisiología totalmente diferente a la del varón. Tenía que tener la capacidad de reproducción. Tenía que tener otras cualidades, pero no solamente fueron las cualidades físicas. Dios la dota a la mujer de otras capacidades, de otras funciones, para que fuera el complemento del varón. No para someterlo, ni tampoco para someterse a él, sino para que juntos, cada uno, con las funciones que Dios le dio, pudieran gobernar y sojuzgar la tierra en unidad. En unidad. Lo que a mí me falta, mi esposa me complementa. Lo que ella necesita, yo la complemento. Y juntos, unidos, podemos entonces instituir, como Dios lo ordenó, una familia para que sea base de nuestra sociedad. Cuando esta unidad matrimonial, cuando esta perfecta unión que Dios creó no existe, hermanos, entonces las sociedades están caminando sobre lodo, sobre arenas movedizas, y a cada rato se hunden. Y a cada rato fracasan, y a cada rato zozobran, y se tienen que estar inventando caminos nuevos para ver cómo pueden salir a flote o mantenerse por lo menos a flote. Esta es una de las distorsiones más diabólicas respecto al matrimonio, hermanos, que hay. Satanás sabe que si puede romper este principio, romperá fácilmente a una sociedad completa. Y lo estamos viendo ya en nuestros días, hermanos. Como lo vieron todos los imperios antiguos, hoy no es la excepción, ¿eh? No crean que lo que está pasando aquí estamos descubriendo el hilo negro y nuestra generación está viendo algo nunca antes visto. No. Estos son ciclos de historia. Esto le pasó no estaba ya Sodoma y Gomorra en tiempos de Abraham. No tuvo que ser destruido Sodoma a causa del pecado tan grande que había ahí. ¿Por qué a la relación homosexual hoy se le llama sodomía? Desde Génesis. Esto ha sucedido ¿por qué cayó el imperio romano tan poderoso? Por la inmoralidad sexual y la destrucción del matrimonio que se infiltró en las altas esferas jerárquicas del imperio romano. Acabaron tronando todos. ¿Por qué se destruyó el imperio galo, los franceses? ¿Por qué se destruyó el imperio otomano, los bizantinos, los hispanos? ¿Por qué se han destruido esos imperios, hermanos? Porque decidieron caminar caminos totalmente equivocados en cuanto a la estructura de una familia que Dios había establecido desde el principio en completa santidad. ¿Cuántas historias hemos visto sobre sociedades enteras también? De hombres sometiendo a las mujeres, denigrándolas, menospreciándolas, usándolas solamente para sus deseos carnales y desechándolas después. ¿Sí saben del problema que hay ahorita en Irán, en el país de Irán? ¿Saben lo que está sucediendo ahí con las mujeres? ¿Por qué? Porque al reverendo líder de la iglesia y presidente de la nación no soporta ver a una mujer destapada de la cara. Así es que por siglos las mujeres han tenido que estar cubiertas y todo. ¿Por qué? Porque los hombres sí no tienen gracia, ¿verdad? Desgraciados. Perdieron la gracia, me refiero a gracia de Dios. Su lascivia, lo libidinosos, lo moralmente asquerosos que son ellos, no soportan ver a una mujer. Porque inmediatamente su mente empieza. Hermanos, eso es diabólico. Eso es diabólico. Y entonces hay que obligar a las mujeres a que anden como si fueran árboles de Navidad todo el tiempo. Y si se atreven a descubrirse la cara, pena de muerte a la mujer. Y si una de esas mujeres es violada por uno de estos asquerosos, la mujer es condenada a muerte. ¿Por qué? Porque provocó
a un santo hombre. Hermanos, esto es diabólico. Esto es diabólico. Dios no creó eso en ningún momento. Dios jamás dijo que eso tenía que ser así. Generaciones y generaciones en todos los continentes, incluido nuestro continente latinoamericano, donde nosotros los machos pensamos que las esposas son de nuestra propiedad o que podemos hacer con ellas lo que nosotros querramos. O por el contrario, mujeres estableciendo matriarcados donde la autoridad del varón se pueda pasar por alto. Es la mujer, es la abuela la que manda aquí. Sí, señor, ¿cómo que no? No sé si alguno vio de casualidad la película de Disney de Coco. Ayer le estaban pasando en la tele y vimos un ratito ahí. Ese es el retrato. Y el narrador dice, es el niñito el que está narrando, ¿verdad?, la historia de su familia. Y dice, la que tiene ahora el control de la familia es la abuela. Y antes de la abuela fue la mamá, ¿cómo se llama? La que se fue al cielo. La mamá. No, Coco es la que está ahí todavía, pero hay otra. ¿Cómo? La Coca. Gracias, Richie, por lo menos me los despiertas, ¿eh? Imelda, mamá Imelda, ¿verdad? O sea, viene una línea de matriarcado, en esa película se retrata muy bien, y si se dan cuenta, la que rifa el queso ahí es la abuelita. No la Coco, porque esa no se puede ya ni mover, pero la otra abuelita, la que camina así. Y para todos se saca la chancla, y a todo mundo se quiere chanclear. Ella es la que manda. Ella es la que regaña al niño. Y el papá y la mamá del niño, sobre todo el papá, mijito, Miguel, hazle caso a la abuelita. Ya sabes que a abuelita no le gusta. Totalmente neutralizada la autoridad del varón de esa familia. La que manda es la chancla de la abuela. Ese es el retrato, hermanos, del camino que en muchas culturas latinoamericanas decidimos caminar. Totalmente contrario a lo que Dios establece. Aún dentro de nuestras iglesias, dentro de los creyentes, encontramos matrimonios que no han entendido este principio y siguen caminando sobre la senda que el mundo les enseñó. Hombres que ven a sus esposas como si fuera una competencia, como si fuera una amenaza. Hombres que no quieren que sus esposas sepan cuánto dinero traen en la bolsa o cuánto ganan, porque piensan que se los va a robar, que se lo va a quitar, que no le tienen confianza, que se tienen que estar escondiendo del uno al otro, que no comparten los mismos sueños, que no van por el mismo objetivo, porque decidieron caminar cada quien su propio camino. Y resulta que son dos totales desconocidos en la casa. ¿Y tu esposo? No sé, él anda en su mundo, en sus negocios. Yo no tengo ni idea, dicen las hermanas. Oye, ¿y tu esposa? En la casa como debe de ser, echando tortilla, porque yo llego hambriento, y si no hay tortillas, esa no es la senda de Dios. Esa no es la senda de Dios. ¿Sabes qué? Tú lo tuyo y yo lo mío. Ni tú te metes conmigo, ni yo me meto contigo. Tú manejas tu dinero, yo manejo mi dinero. Tú manejas tus cuentas, yo las mías. Tú pagas la renta y yo pago la luz. Tú pagas el teléfono y yo pago el gas. Y hermanos, ¿qué es esto? Eso es diabólico. Eso es diabólico, hermanos. Es lo que el diablo ha querido instituir, ese camino disfrazado de moderno. Es que así son los matrimonios ahora, dicen. Dios mío. Estando la senda que Dios trazó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios a los dos, y les dijo a los dos: fructificad y multiplicaos, señoread sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos, sojuzgad la tierra a los dos. No le dijo cada quien por su lado. No dijo cada quien como le dé la gana. No le dijo: tú no te metas en los asuntos de ella y tú no te metas en los asuntos de él.
Tenemos que caminar en perfecta unidad. El objetivo de la vida de un matrimonio es uno, no pueden ser dos. El sueño de un matrimonio es uno, no son dos. Y el camino de un matrimonio es uno. Si son dos, la cosa es del diablo. Dios nos hizo, hermanos, complementarios. Nos hizo para complementarnos. Lo que yo no puedo hacer, lo sabe hacer ella. Desde que recién nos casamos, yo me di cuenta que yo soy una desgracia para la administración de dinero. Yo tengo dinero y todo lo regalo. Y Rosy es muy buena administradora. Así es que desde que yo trabajaba en el banco en 1985, 83 por ahí, así como me llegaba mi dinero, se lo entregaba a ella. Hasta el día de hoy, cuando cobro, ella es la que lo administra. Ella es la que yo, ¿por qué? Porque yo sé que yo no soy bueno administrando. Yo tengo y alguien, me piden, yo saco y te doy. Yo le doy a todo mundo. Por eso Rosy me dice, es que está bien que seas dadivoso, pero pues cálmate. También hay cosas en la casa. Hay cosas que ella es buena y yo no. Entonces tenemos que ser complementarios. Hay cosas que yo hago que ella no hace. Somos complementarios. Y yo no me puedo quejar. Y yo no puedo, porque así la escogí. Y porque así decidimos casarnos. Y ahora yo tengo que hacer lo que a mí me toca y ella hace lo que a ella le toca y compartimos un mismo sueño. Tenemos que ser complementarios, hermanos. Una misma ilusión, formando una unidad inquebrantable, entendiendo que estamos hechos del mismo material genético que Dios nos creó, varón y hembra, para complementarnos el uno al otro, no para pelearnos y separarnos. Pablo lo describió de manera magistral en Efesios, lo acabamos de ver hace 2 semanas en el estudio de miércoles. Efesios 5:28, Pablo dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la, ¿qué, varones? La sustenta y la cuida. Díganlo conmigo, varones, en voz bien alta. Sino que la sustenta y la cuida. La sustenta y la cuida. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y cuando Pablo escribe esto, la sociedad de Éfeso, la sociedad romana, tenía en una desgracia a las mujeres. De prostitutas no las bajaban. Por eso Pablo tiene que retomar la senda antigua y les dice a los varones cristianos de Éfeso, no, varones, no es así. La mujer fue creada también a imagen y semejanza de Dios. Y el varón la tiene que amar en la misma dimensión en que Cristo amó a la iglesia. Porque nadie aborreció a su propia carne jamás, sino que la cuida y la sustenta. Qué diferencia tan grande, hermanos. Qué diferencia de senda nos presenta Dios. Maridos, varones, paraos y mirad y preguntad por la senda antigua. Esposas, no es la senda de la manipulación, no es la senda del dominio ni del matriarcado. Paraos y mirad y preguntad cuál es la senda antigua. Y la senda antigua dice que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, varón y hembra, para ser un complemento, una unidad indivisible. Señor, le dijeron a Jesús, pero ¿y qué dices tú del divorcio? Porque Moisés mandó que diéramos carta de divorcio. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Por la dureza
de vuestros corazones. Por eso lo hizo Moisés. Pero oiga lo que dice Jesús. Pero en el principio no fue así. En la senda antigua, en la senda que se trazó en el huerto antes de que el pecado apareciera, no fue así. El matrimonio era el complemento para vivir juntos. La senda antigua dice que la unidad matrimonial fue ordenada, fue creada por Dios, fue hecha de un mismo material genético para que ninguno se sienta superior al otro. Pero también dice en tercer lugar que serán una sola carne. Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán ¿qué? ¿Serán qué? ¿Cuántas carnes? ¿Cuántas familias? ¿Es con papá o es con mamá? Este es el principio, hermanos, de independencia. Un matrimonio no puede desarrollarse pegado a otro matrimonio. Un matrimonio no puede desarrollarse pegado a otro matrimonio. Debe de haber completa independencia de todas sus relaciones con sus respectivas familias. De otra manera será una fórmula para el fracaso. Los que crecimos en la generación anterior teníamos un concepto un poquito todavía más bíblico respecto del matrimonio. Cuando a mí se me prendieron las luces de que me quería casar con Rosy antes de que se me fuera y que me la fuera a ganar alguien, dije, no, esta viene para acá. Nos checamos y mismo material genético de parte. No, este es de Dios, es acá. Yo trabajaba en el banco. Moví cielo, mar y tierra, conseguí mi casita. Amueblé mi casita de pe a pa. Hasta recámara para las niñas ya tenía. Todavía ni me casaba. Y estaba la casa al 100. ¿Por qué? Porque yo sabía que cuando fuera con mi papá a decirle que me quería casar, y cuando fuera con mi suegro, el hermano Manuel, los dos hombres de Dios, a decirle que me quería casar con su hija, lo primero que estos dos varones me iban a decir es, ¿y qué tienes para ofrecerle a tu esposa? Yo sabía que esa pregunta era de ley. Así es que me previne y vino la pregunta efectivamente. Mi papá, ¿y te quieres casar? Sí. ¿Y qué tienes para ofrecerle a esta muchacha? Ya tengo mi casa, la tengo totalmente amueblada, tengo mi trabajo estable, ya estoy, mano. Vamos a ver al suegro. Llego con el hermano Manuel, que me daba miedo. Hermano Manuel, me quiero casar con su hija. Así pelado, nomás me miraba así. ¿Y qué? ¿Y dónde lo vas a meter? Ya tengo mi casita, ya la tengo amueblada, ya tengo todo listo, hermano, y estoy trabajando. Yo tenía 20 años. Hoy a los 20 años todavía están pidiendo a la mamá que le dé su leche caliente. Pero en nuestros tiempos, ¿verdad? Los que son de mi talante más o menos, a los 20 años ya tenías todo listo, ya estaba listo para casarnos. Pero el mundo, hermanos, entonces estableció sendas totalmente diferentes a las sendas de Dios respecto al matrimonio. Y ahora en estas generaciones, si le preguntas, ¿qué tienes para ofrecerle a mi hija? Pues mire, Señor, no tengo nada más que unos brazos fuertes para sostenerla. Si alguien me dice eso, le digo, ¿sabes qué, hermano? Primero vete a trabajar y esos brazos fuertes que están ahorita de inútiles, ponlos a producir algo para que no estén nomás de adorno, para que tengas algo que ofrecer. Pero entonces el muchacho no le hace caso al Señor y convence a la muchacha de que sus brazos fuertes son más que suficientes. La muchacha cae deslumbrada ante él y entonces viene el llorar y el crujir de dientes. Le dice el muchacho a la muchacha, ¿quieres casarte conmigo?
no tengo nada, pero con un cuartito y un catre nos arreglamos. No. ¿Sabes por qué no? Porque la palabra de Dios dice que tienes que cuidarla y sustentarla como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo no mandó a la iglesia a un cuartucho. Cristo dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas y hay mansiones que yo les he preparado para ustedes. Y Cristo no nos mandó solamente a dormir en un catre y a comer frijoles. Cristo nos sentó en los lugares celestiales y nos preparó un banquete real. Así es que dejemos esa senda de engaño y miseria y establece tu hogar como Dios manda. Esfuérzate y con lo básico, por lo menos algo digno de tu esposa. Y muchachas que están a punto de casarse o que se van a casar más adelante, las jovencitas, y se lo pasan por favor el recado a las chicas de Trek, hermanos maestros. No le digan que sí al hombre si no tiene nada. No le digan que sí, si no trabaja, si no es capaz de sustentarse a sí mismo, ¿cómo te va a sustentar a ti? Es que yo trabajo, pastor, y los dos vamos. ¡No! Olvídate de esa senda, esa no es la de Dios. Esa es la senda del mundo ahora. Es que las mujeres somos iguales y tenemos los mismos derechos y yo voy a mantener a mi marido. ¡No! Eso no sirve. Porque el marido te va a dejar a la primera de cambio si tú te vas a quedar con la responsabilidad nada más. Esa historia, me la sé de memoria. Ya sé cómo funciona. Cuando empiezan con eso de que no, hay una sola senda. Varón, tienes que formar a tu matrimonio. Tienen que entender la unidad, tienen que entender que son complementarios, tienen que entender la responsabilidad que Dios le dio a cada uno de ustedes. Y aquí nos pasaríamos toda la tarde hablando, pero vamos a cortarle. Hay algunos que dicen: varones, ¿verdad? Oye, ¿te vas a casar? Sí. ¿Y dónde vas a vivir? Es que yo soy muy bíblico, pastor. Yo soy muy bíblico, voy a aplicar el versículo que dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y ya me apartó una para irme a meter con mi mujer. Mientras las nuevas generaciones se toman a broma, relajo el tema del matrimonio, hermanos, nosotros como padres cristianos, si seguimos alentando estas conductas contrarias a lo establecido por Dios, seguiremos creando sociedades débiles, sin los fundamentos necesarios para honrar el matrimonio como Dios lo estableció. Como cristianos hemos sido llamados a dignificar el matrimonio, como Dios lo instituyó desde el principio, dentro, parte de la misma creación. Nada de conformarnos de vivir juntados por años o arrimados con los padres o sin un compromiso formal. Tenemos que ser ejemplo de que la senda que Dios trazó es mejor que las sendas que el mundo ha querido inventar. Pero Dios no mandó que me casara delante de un juez ni que firmara un papel, ¿no? ¿Y qué crees que significa cuando dice y los bendijo Dios? ¿Qué crees que significa eso? Cuando dice y los bendijo Dios. Y ahora nosotros estamos sujetos también a las leyes humanas. Dios nos ordenó que nos sujetáramos a nuestros gobernantes y a las leyes. Y las leyes ahora dicen que un matrimonio es válido cuando hay un acta de matrimonio establecida y firmada por ambos cónyuges. Y después podemos venir y pedir que sea Dios el que bendiga nuestro matrimonio. Esa es la senda antigua. Esa es la senda antigua, hermanos. Yo le doy muchas gracias a Dios por varios matrimonios jóvenes que tenemos aquí en esta iglesia. Me emocionan, me motivan. Varios matrimonios jovencitos que tenemos ya en la iglesia. Algunos empezaron con el pie izquierdo. Algunos empezaron tropezándose, pero se levantaron. Se levantaron. Y Dios los ha unido en una perfecta unidad. Y a mí me da un gozo verlos sirviendo. Me motiva verlos cómo se entregan al Señor, cómo sirven. Algunos de ellos ya están formando sus familias con sus niñitos, ya están sirviendo. Hermanos,
Decía el apóstol Juan, ya viejito, ya anciano, me identifico con él. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué bendición ver estos matrimonios. Qué bendición. Adultos, a lo mejor algunos no pudimos conocer la senda antigua a tiempo. Y la senda que tuvimos que caminar no fue la que Dios quería. Y estamos pagando las consecuencias. Pero hay una generación abajo de nosotros. Hay una generación que es la esperanza de que vuelva a retomar la senda antigua. Así es que cuando nuestros jovencitos, hermanos, y hablo como iglesia, no le estoy hablando solamente a los padres, hablo como iglesia. Cuando nuestros jovencitos empiecen con la inquietud de andar de noviecitos y noviando, porque es lo normal y es lo natural de la vida, que van a empezar a alborotarse las hormonas, tenemos que ser sabios todos para guiarles. Pero lo más importante, hermanos, por favor, hagamos un compromiso delante de Dios hoy de orar por ellos, porque esto es un asunto espiritual. Esto es un asunto 100% espiritual. Dios formó el matrimonio en el huerto del Edén como parte de la creación. Esto es un asunto espiritual. No es un asunto social, no es un asunto legal, no es un asunto de que, ay, es que a mi chavo se le subieron las hormonas y pues no. Esto es un asunto espiritual. Y si como padres y si como iglesia no tomamos en serio este compromiso espiritual, hermanos, nuestra siguiente generación va a fracasar. El pueblo de Israel dijo, no andaremos. Y dieron a sus hijos en matrimonio con mujeres filisteas. Y dieron a sus hijas en matrimonio con reyes paganos. Y la desolación llegó. La desgracia llegó. Fueron arrasados. Fueron humillados. Como vimos hace 8 días, los niños fueron estrellados en el suelo y matados, asesinados. Las mujeres embarazadas fueron abiertas por la mitad con las espadas invasoras. ¿Qué es lo que queremos para nuestros jovencitos? ¿Qué es lo que queremos para nuestros niños, hermanos? Por favor, tenemos que reaccionar. Tenemos que espabilar y tenemos que levantarnos y clamar con angustia, con lloro delante de Dios. Señor, ten misericordia de nuestros muchachos y ayúdanos a ser ejemplo. Si algunos de los que estamos aquí no somos un ejemplo de matrimonio de acuerdo a la senda que Dios marcó, detente, mira, pregunta y regresa a la senda. Y regresa a la senda antigua. Arregla los asuntos que tengas que arreglar, arregla las cosas legales que tengas que arreglar, pero regrésate a la senda. Establece tu matrimonio. No va a ser perfecto, yo lo sé, pero establécelo de acuerdo al modelo de Dios. Porque es la única manera en que vamos a poderles decir a nuestros hijos y a nuestros muchachos, chicos, ustedes tienen que seguir por este camino, el que está siguiendo sus padres y el que está siguiendo nuestra iglesia. Porque si ellos no ven un modelo, si el modelo que ellos ven es el modelo que el mundo les ha establecido, van a decir, ¿y de qué me estás hablando? Si ustedes viven cada quien por su lado, si ustedes tienen totalmente planes diferentes. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La bendición de Dios viene. La bendición de Dios viene, hermanos, cuando caminamos por su senda. Pónganse de pie, oramos. Oramos. Si estás con tu esposa, con tu esposo ahí cerquita, por favor, tómale la mano, abrázalo. No es un evento de matrimonios, pero
Es la palabra de Dios. Oh Jesús, Señor. Oh Padre, Padre, Padre. Señor. Oh Dios bendito.